Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hoy vamos a hablar de ese proceso que se maneja en San Mateo. Jesús es la autoridad, porque Jesús es el Rey. Amén. ¿Está claro? Sí, señor. Y con una diferencia, y es que los reyes de la tierra pueden decidir sobre problemas limítrofes, problemas sociales, financieros, pero no pueden decidir o definir el futuro de un individuo en el campo de la salud, de la vida, de la eternidad. Y Jesús es un rey diferente. Él no solamente tiene el control sobre la naturaleza, también sobre los demonios y también sobre los diferentes fenómenos que se presentan en el desarrollo del ser humano en todos sus campos. Porque uno va a encontrar a Jesús haciendo obras tan grandes como arreglándole el chip al loco, al endemoniado, ¿cierto? Como poniendo a funcionar las articulaciones de un individuo que no puede caminar, o permitiendo que el que nunca había contemplado las bellezas de la creación, ahora pueda. Jesús es, por excelencia, el Rey que tiene el control. Y en el pasaje que vamos a leer, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 7, vamos a encontrar varios aspectos muy interesantes, donde sin duda alguna nos vamos a gozar. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo 9, Pastor Darwin, del verso 1 al 7. Amén. Verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Qué belleza de párrafo que acabamos de encontrar acá. Seguramente que usted hasta ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque hablamos con gente que estudia la palabra. En caso de que no lo hubiese leído, bueno, ya lo pudo leer. Y esperamos que después del programa usted vuelva a leerlo. La mejor manera de aprender la Biblia es leyéndola. Amén. ¿Sí? Y leerla sin el pensamiento de que voy a aprender. Porque ahí es donde se programa y se vuelve el ser humano como una máquina. Aquí la idea es permitir que sea Dios el que haga lo que quiere hacer a través de la palabra. Entonces, para iniciar, he encontrado varias temáticas ahí. ¿Sí? No sé si ustedes las encontrarían. Pero yo escuchando al pastor leer, me encontré con unos temas muy importantes. Por ejemplo, yo pudiera titular una enseñanza para esta noche, el Hijo es el Padre. Pudiera yo titularla, ¿no? Porque Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dios no tiene nietos. Entonces, pudiéramos titularla como: el Hijo es el Padre, ¿cierto? 2. El único que perdona pecados es Dios. 3. Dios premia la fe de los particulares. Porque el tipo
desde el punto de vista bíblico, cuando ustedes leen, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, no del paralítico, de ellos. Ya, o sea que ahí les estamos dando, mal contado, 3 o 4 títulos para 3 o 4 sermones que quieren predicar de aquí a mañana. ¿Está claro? Sí, señor. Porque resulta que lo más complicado de la predicación es encontrar el título del tema. Eso es lo más complicado. Hay gente que lee la Biblia y no sabe cómo llamar el sermón. Pero aquí uno va a encontrar una oportunidad en esto que estamos haciendo. Amén. Porque aparte de tratar de profundizar en el estudio de la palabra, pues les vamos dando como esas perlitas. Esos tips. Entonces, pastor, usted no tenía el tema para el domingo, ya sabe, puede titularlo El Hijo es el Padre. Y parta del texto que dice Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y haga una pequeña introducción. Por ejemplo, Dios no tiene nietos. Podía ser otro título. Dios no tiene nietos. Esto es enriquecedor. Y si seguimos con la misma... Mi estimado Mauricio, le tengo una noticia. Resulta que me han escrito de diferentes partes de Colombia y del mundo porque han escuchado que vamos a dar un curso de homilética. Entonces me han Amén. dicho que cómo hacen para acceder, que si solo es para la iglesia del Boyacá Real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a manejar? La idea es como orientar a la gente. Para la iglesia del Boyacá Real, se va a hacer acá en la iglesia y solo es exclusivo para la iglesia del Boyacá Real. Si creyentes o líderes de otras iglesias de acá de Bogotá, de nuestra comunidad o de cualquier organización, quiere venir, puede venir. Lo único que tiene que hacer es pedirle una carta a su pastor, en la que su pastor autorice que usted venga a ese curso de homilética, que van a ser aproximadamente unas 20 clases. El curso va a durar más o menos, son unas 20 enseñanzas. Sí, señor. Pastor, pregunta, ¿ese curso tendrá algún costo o será totalmente gratis? Para los que van a asistir aquí, solo van a pagar el derecho de tomarse en un tinto en el, ¿cómo es que llaman? En el espacio entre hora y hora. En el break. En el break. Sí. Otro extranjerismo. El descanso. Yo siempre he dicho, si yo fuera a montar un almacén, yo lo colocaría el arepaso. Por ejemplo, almacén el arepaso. Es lo nuestro. Es lo nuestro. Entonces, las personas que viven en Bogotá y quieren participar del curso, solo llaman al 310-343-7856 y se inscriben con el que maneja el Centro de Información Cristiano, que es el Pastor Darwin. Ahí Amén. con él se inscriben. ¿Podremos compartir el número para que las personas Claro, lo tengan claro? 310-343-7856. Se inscriben ahí, claro, para los de Bogotá. ¿Qué va a pasar con las personas que están en otro país? El curso comenzará en mayo, si Dios quiere, estaremos anunciando, y se va a hacer por suscripción. Las personas que quieran, se va a hacer por suscripción y solo podrán acceder los que hayan pagado la suscripción. ¿Está claro? Para las personas que quieren participar de ese curso, se hará a partir del mes de mayo y va a ser virtual, pero por suscripción. O sea, solo podrá acceder el que se haya suscrito. Sí, yo amplio la idea. La idea que el objetivo es que para mayo podamos tener una plataforma Bien en la organizado. que las personas se puedan ingresar, tener acceso A todo el a material. todo el material, tanto escrito como fílmico, poder participar de las reuniones en vivo y pues acrecentar esto. La idea es poder, digamos, llegar Ayudar. a muchos. Ayudar a la gente en este campo tan importante. Sí, mire que por dar acaban de escribir, Dios les bendiga, les saludo desde Santiago de Chile. Ahí tiene. Y la verdad no es por exagerar, pero han escrito de todos los continentes. Amén, así pidiendo que por favor el curso sea
de que ellos puedan acceder desde sus países. Así que ese es el objetivo. Entonces, próximamente les vamos a decir cuánto vale la suscripción y cuánto vale el curso. Cuánto vale la suscripción y cuánto vale el curso. Y vamos a comenzar estamos proyectando una plataforma a través de la cual podamos formar mucha gente en cualquier parte del mundo en el ejercicio del ministerio de la predicación. Amén. Porque no solo vamos a dar homilética, vamos a dar hermenéutica, vamos a dar exégesis, vamos a dar dispensacionalismo, vamos a dar tipología, vamos a dar neumatología. Algo completo. Algo completo. Y después de que terminen el seminario o el curso, les vamos a dar un diploma de reconocimiento en el cual diga que participaron del curso, aclarándoles que es un título religioso, no es académico, es religioso. Le sirve solo para desarrollar su actividad como líder en su iglesia, pero no lo acredita ante ningún ministerio de educación de ningún país. ¿Está claro? Porque también es bueno que la gente se dé cuenta. No queremos engañar a nadie, solo al que le interese formarse en este ministerio de la predicación. Vamos a disponer los últimos días que me quedan de vida a tratar de compartir experiencias. Incluso hay un proyecto acá en la iglesia, yo ya lo tengo en la cabeza, de reunir a todos aquellos que les gusta o que alguna vez han pensado, qué bueno yo poder servir a Dios en el santo ministerio. Entonces tener, por ejemplo, charlas con todos los que quieran, totalmente gratis. Aspirantes del ministerio. Contarles cómo es la vida de un pastor. ¿Y desde qué edad se podría aspirar a esto? Desde los 12 años podrán asistir a eso. Excelente. Que vamos a tener en un futuro y que estaremos anunciando también aquí en la iglesia. Porque el 2023 viene cargado de bendición para todos, porque aquí en el Boyacá Real hay un lema. A la iglesia se le perdió la reversa. Aquí todo es para adelante. Todo es para adelante porque queremos de verdad hacer lo que Dios nos encomendó, cumplir la misión. Y es llevar el evangelio, formar gente para que lleven el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. En ese orden de ideas, espero que les quede como ahí la inquietud. Entremos en materia. Sí, señor. Acabamos de leer un pasaje que es muy interesante. Y comenzamos diciendo que es simplemente el proceso de la obra del rey que tiene autoridad. Hemos dicho por qué es el rey. Porque según San Mateo, él busca presentar a Jesús como el rey. Amén. Como el que tiene ¿qué? Autoridad. Entonces ya lo vimos haciendo o ejerciendo autoridad en diferentes campos. Hoy lo vamos a encontrar aquí haciendo uso de su autoridad al sanar ¿a quién? A un paralítico. A un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. A Capernaum. ¿Y qué pasó allí? Sí, este texto, cuando uno lee los otros 12 evangelios sinópticos, puede ampliar mucho la idea de la sanación de este paralítico, porque el hecho es bien particular. Si uno lee en Lucas, él dice que, bueno, estaba en su casa, la casa estaba tan atiborrada de gente que habían hasta doctores de la ley, fariseos, y estaba tan llena que cuando llegan estos con el paralítico, que eran unos amigos, que factiblemente cansados de ver la condición de su amigo, no sabemos, o porque el amigo les pidió el favor, deciden llevar al paralítico hasta la presencia de Jesucristo, sabiendo que Jesucristo tenía el poder para cambiar la realidad de que era sanarlo. Pero cuando llega se encuentra con un gran obstáculo, y es que la multitud era tanta que ellos no podían entrar. Pensando en eso, yo quiero traer a colación que alguna vez yo pensé, por lo que escuchaba, que las casas en Israel eran como la mía, ¿no? Sí. Que estaba construida con techo de zinc, lo que hacía factiblemente más fácil la escena a como realmente ocurrió. Hay un librito
que es muy importante que la gente lo lea. Se llama Usos y Costumbres De las tierras. de las Tierras Bíblicas. Amén. Entonces ahí vas a encontrar una orientación muy buena, pero sigue. Sí, entonces cuando ellos se encuentran con ese primer obstáculo, uno diría, bueno, pues yo preferiría regresarme, yo no entraría a confrontar. Lo cierto es que esas casas en Israel, por las temperaturas, estaban construidas con una escalera que era una entrada desde afuera. La parte superior la construían, la parte superior de la casa, en una estructura donde aún tenían sembrados, o sea que era una estructura de tierra expuesta, y ellos deciden subir. Lo que uno siempre se podría cuestionar es la incomodidad de los que estaban abajo cuando ellos comienzan a excavar y a quitar la estructura superior de la casa donde estaba Jesús. Cubierta. Y hermano Mauricio hablará mejor de eso, ¿no? Y el cálculo para descender al paralítico hasta Claro. ponerlo en la misma presencia de Dios, de Jesucristo, que es Dios. Entonces, ese es como el primer contexto de lo que ocurre. Lo otro que a uno le llama la atención y que hablaremos acá es que él va por sanidad y Jesús decide perdonarle los pecados Amén. en primera instancia. Es que aquí hay varias cosas. Los impedimentos físicos nunca podrán ser, déjeme decirlo así, la redundancia aplica, impedir el objetivo espiritual. Y aquí es importante ver, y es un llamado de atención para todos nosotros, fíjese el esfuerzo de estos hombres por llevar las personas a Jesús. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros, porque nosotros tenemos que tener esa diligencia para llevar a las personas a Jesús. Haya que hacer lo que haya que hacer. Y es importante que nosotros lo miremos así en el esquema de la evangelización. Eso es un llamado de atención importante porque nosotros tenemos que aprender que no hay obstáculo cuando queremos presentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí, y hablando un poco de lo que el hermano Carlos decía de los títulos de las enseñanzas, imagínense, Rey, Perdón y Sanidad. O 3 títulos, otros 3 sermones ahí. Qué interesante. Entonces, entrando, o mejor, siguiendo con el desarrollo del tema, hay algunas cosas que vale la pena que nos detengamos a pensar. La primera es que Jesús tiene el control. Amén. Y además llama la atención, donde Jesús está, vale la pena estar. Donde Jesús esté, siempre habrá multitud. Siempre habrá multitud. Y es muy interesante que usted tenga en cuenta que espero asimilen el ejemplo. Cuando tú vas de viaje en estas vacaciones y dices restaurante a 500 metros, cuando llegas a donde está el restaurante y lo ves solo, ¿qué pasa? Síntoma de que no es bueno. Exacto. Sí. Pero 500 metros más adelante hay otro aviso que dice restaurante a 1 kilómetro. Y como no entras ahí porque esto aquí debe ser malo, te predispones a tal vez allí sí haya. Y cuando llega, eso está repleto. ¿Cuál es la conclusión? Esto aquí como que es bueno. Y te vas y ahí te alimentas. Seguramente que había muchas casas aquel día, pero estaban vacías. Pero donde estaba Jesús, eso estaba lleno. Y algo que me llama la atención es lo que el texto dice. Jesús premió la fe de ellos. Amén. O sea, los que llevaron al paralítico tenían fe de que la solución estaba en Jesús. Pastor, y a eso se le podría agregar que entonces sí vale la pena estar bien acompañado, Pero ¿cierto? Claro. Mire usted algo que es muy interesante en el pasaje porque hay un historial de Jesús. Seguramente han escuchado que Jesús sanó la suegra de Pedro, que Jesús calmó la tormenta, que Jesús hizo maravillas. Y entonces dicen, venga, mi amigo que está paralítico, o yo creo que Jesús puede. Vamos a llevarlo.
¿Tú qué dices? Claro que sí. Y se ponen de acuerdo 3 o 4 personas y los llevan a donde está Jesús. Otro aspecto muy importante es entender que si no te acercas o te acercan a Jesús, no hay solución al problema. Cuando las personas buscan las soluciones aparte de, lo más seguro es que seguirán con la misma necesidad. ¿Cuántos años llevaba el paralítico buscando la solución? Pero no la había encontrado porque no lo habían acercado al que tiene la solución. Y eso es bien interesante, porque el problema allí era físico. Pero mire usted que es una enseñanza para el cristianismo hoy, en el sentido de hacer llegar la gente a donde está Jesús. Cada cristiano está llamado a llevar a alguien a donde está Jesús. Entonces voy a simplificárselos. Hoy hay un gran culto. Qué bueno que ningún creyente se aparezca hoy sin traer una persona a donde está Jesús. ¿Está claro? Amén. Porque nosotros, por convicción, creemos que cuando la iglesia se reúne, Dios está ahí. Amén. Él ha dicho, donde hayan 2 o 3. Y aquí nos vamos a congregar un grupo. Muy importante. Entonces, si traemos a la gente donde está Jesús, porque creemos que Jesús tiene la solución a los problemas de esa gente, va a suceder lo que pasó aquí. Pastor, y agregándole a eso, lo importante que es incomodarnos por traer a las personas a Jesús, ¿cierto? Pagar Porque el precio. así es, porque de pronto no fue fácil para las personas traer a un paralítico quizás cargado o en silla de rueda, una muleta o en cualquier cosa de No, esta. y para subirlo. Exacto. Y luego para abajo. O sea, hay que una logística Sí, completa. señor. Ellos descubren que vale la pena hacer la logística que sea necesaria para lograr que el problema se solucione. Y es ponerlo frente a Jesús. Es ahí. Ahí es donde es el No lo objetivo. ponga frente a la religión, Exactamente. ni frente a hermano. los ídolos, Correcto. ni frente a los presuntos apóstoles y profetas y evangelistas del último tiempo. Ujú. Ubícalo frente a Jesús, que Jesús tiene el control. Entonces, recuerda, la fe de ellos fue premiada. ¿Cómo? Pues cuando descienden al paralítico, Jesús hace algo que no es usual en él, pero lo hace ahí. Revela su deidad. Hijo, tus pecados te son perdonados. 2 cosas. La primera, les está diciendo que Él es el Padre. Sí. Porque como dijimos ahora, Dios no tiene nietos. Amén. ¿Dios tiene qué? Hijos. Hijos. Y si Jesús le dice al paralítico, hijo, ¿qué le está diciendo él? Que yo soy, El Padre. Tu padre. claro, tu padre. Caso particular Sí. de él. Claro. Y me lleva a pensar a lo que está escrito en San Juan capítulo 14, cuando Jesús, después de decirles que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, surge el interrogante de Felipe. ¿Cierto? Dínenos claramente y Claro, abiertamente. háblanos. Que tú nos hablas del Padre, pero necesitamos que lo ubiques. Sí. Porque eso de que el Padre aquí, que el Padre allá y que el Padre... Y nosotros seguimos en la misma aquí, creyendo en usted, siguiéndolo a usted. Por favor, ubícanos al Padre. Muéstranos, ¿no? Muéstranoslo. Háblanos claro. Claro. Y entonces, ¿qué? Jesús le dice, si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora bien, no crean por el físico, créanme por lo que yo hago. Las obras que yo hago solo las hace ¿quién? El Padre. Es una revelación que va más allá de lo finito. Por eso uno se asombra con los señores que hoy hacen uso de los medios para decir que Jesús cohabitaba con el Padre.
cuando resulta que Jesús es la expresión del ser manifestado en carne. Amén. O sea que esto va más allá de un simple análisis del versículo. Cuando uno lee San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Otros colocaron el término con para aumentar la tesis o mejorar la tesis de que Jesús es coexistente con el Padre. Pero realmente el texto original decía, el verbo estaba en Dios. Y es lo correcto, es apenas lo normal. Amén. Si el verbo es la palabra no está al lado de, sino en él. Ser. Cuando yo hablo, no estoy acudiendo al que está al lado mío, sino que estoy exteriorizando lo que yo soy. Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Amén. Según Hebreos capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Y la Vulgata latina me encanta cómo lo dice. Jesús es el retrato vivo de Dios. Eso es lo que dice. Y no está descabellado el texto, porque si uno mira San Juan capítulo 1, el verso 14 dice, aquel verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre Entonces, cuando la gente ve a Jesús, no ve a quien está con, sino al Padre en persona, que es lo que Jesús está haciendo aquí. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Felipe y a los discípulos? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Entonces, aquí encontramos una muy interesante revelación acerca de quién es Jesús. Y por eso dijimos al principio, a manera de orientación a los predicadores, que podían titular su sermón, el Hijo es el Padre. Amén. Porque aquí, el Hijo es el Padre. ¿De quién? Del paralítico. Y Dios no tiene nietos. Interesante, ¿verdad? 3. El otro aspecto es lo que Dios busca del hombre. Resulta que si yo llevo al enfermo al médico, lo que el médico busca es quitarle ¿qué? El dolor, la enfermedad. Buscar la manera de minimizar, inclusive curar. Pero Jesús piensa que hay un problema más grave que la parálisis, y es el del alma. Amén. ¿Cierto? Y por eso, aunque lo llevan para que lo sane, ¿qué es lo que primero hace Jesús? Perdonarle sus Lo pecados. salva. Lo salva. Amén. Hay una anécdota de la vida como pastor. Algún día me llaman a orar por una persona, una enferma, que se le desprende la piel, no se puede palpar porque no sé cómo llamar a la enfermedad, llena de bombas de agua, botijas, o yo no sé cómo le llamarán ustedes los médicos, no sé. Así como cuando uno le cae algo, eso, como una ampolla de agua. Ujú. Entonces no se puede tocar, la persona está muy grave y llaman al pastor Carlos porque piensan que el pastor Carlos la va a sanar. ¿Ya? Entonces cuando yo fui, le dije algo que sé que suena no bueno. Le dije, señora, yo no vine a orar para que usted se sane, porque usted siempre se va a morir. Hoy o mañana. Yo vine a orar para que usted entienda la necesidad de ser salva. Si después de que Dios la salve, Él quiere sanarla, Amén. yo estaré feliz. Pero si usted hoy es salva, no importa que se muera ya, te has salvado. Porque esa es la filosofía del Evangelio. Esos mercaderes de la fe, que viven ofreciéndole a todo el mundo sanidades y milagros y maravillas. Yo escuché a uno de ellos diciendo, venga que le calzo la muela con oro de 80 quilates. ¿A dónde está eso? Y recientemente que fue viral el pastor ese que el objetivo de la oración era bajarle de peso a la persona. Es que No, en estos días yo me quedé sorprendido con una señora que
no sé, son los más grandes herejes del último tiempo, hablando de una cosa tan compleja como voy a meterte al cielo a través de los dólares. O sea, traiga dólares que yo te meto al cielo. Comprando la salvación. No, es que es muy complicado la situación que se está dando en el tiempo de hoy. Entonces, por eso aquí vale la pena que hagamos énfasis en lo que Dios busca del hombre. Dios sabía perfectamente que lo llevaban porque era enfermo. La gente no lo llevó para que fuera salvo, Así sino es. para que fuera sano. Pero Jesús vio la necesidad más grande. Amén. Y es que, hermano, qué bueno que podamos darle relevancia a eso para orientar a todos los hermanos y a todos los oyentes el objetivo de Dios, el objetivo primario de Dios, hacia donde Dios está enfocando todo su ministerio, toda su labor, toda su revelación, toda su manifestación, es a perdonarle los pecados a las personas. Es decir, a tener esa relación para trascender a la vida eterna. Y Dios siempre va a comenzar por ahí. Claro. Es la manera en que Dios tiene, en su primer renglón como objetivo primario, Dios tiene salvar a las personas. Y que nosotros podamos decirle a las personas, porque a veces si miramos el texto un poquitico, cuando Dios pronuncia las palabras, tus pecados te son perdonados, a una serie de personas les pareció que eso no tenía ninguna relevancia, que eso no tenía ninguna importancia, que eso era otro como que tanto esfuerzo para que en 3 palabras diga tus pecados te son perdonados. El no entender la importancia que es que Dios mismo exprese eso por medio del evangelio para que tus pecados te sean perdonados, ahí es donde está el obstáculo de la gente para no llegar a Dios. Dios primero va a tratar con el alma. Y mire, hermano Mauricio y hermanos de la mesa, no es un texto aislado. Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre y ¿qué fue lo que le dio? ¿Tu fe? Te ha salvado. Te ha salvado. Amén. A la adúltera, vete y no peques más. En la Biblia uno encuentra que lo que Dios primero trata es aquello que no es visible, pero que es eterno. Amén. Los hombres buscan solucionar lo visible que no es eterno. Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Resucitó a Dorcas, pero volvió a morir. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero volvió a morir. ¿Por qué Jesús se empeña tanto en aquello de salvar? Bueno, porque desde el momento que el hombre peca hay una ley, y es que el hombre muera. Hoy o mañana, de X, Y o Z. Pero hay un proyecto eterno de Dios, que es salvar al hombre. Y por eso, siempre lo primero que Él hace es salvar al hombre. La sanidad en la vida de los seres humanos es simplemente el pan de los hijos. Eso es lo que Él le dice. Cuando viene una mujer a pedir ayuda, Él dice, no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Hablaba de la sanidad. Entonces, Jesús sabe que la necesidad mayor del hombre es lo que es trascendental. Es el alma. Es lo que Él busca. Dios no busca el vehículo, sino busca quien se mueve en el vehículo. Porque al final el vehículo se envejece, se deteriora y se vuelve una chatarra. Término figurado. Me refiero a que a causa de los años nos envejecemos, nos fallan los ojos, nos fallan los riñones, nos falla todo. ¿Sí? Por eso hay gente, como su siervo, que tienen que estarle echando combustible permanente para que este vehículo funcione bien, ¿no? Porque si no consume este medicamento, entonces el tipo en cualquier momento se vara. Entonces Dios dice, siempre se va a varar. Hay algo que es definitivo y es eterno. Y eso es lo que hay que tratar. Y por eso salva al paralítico y luego le da de ñapa el pan. Sí. Amén. No sé, desde la aplicación, o sea, la relevancia del texto al presente en relación con la predicación del Evangelio,
es acudir siempre a lo esencial del Evangelio, que es la salvación del alma. Eso es lo importante. Que en ocasiones nosotros, factiblemente no con mala intención, hemos ofrecido cosas que Dios puede hacer, pero que factiblemente en su soberanía no las haga. Pero lo que sí ha ofrecido darle a todo el mundo es salvación para su alma. En ese sentido, cuando uno se encuentra una persona en ocasiones que tiene una enfermedad, entonces vamos que Jesús te puede sanar. Tienes un problema, Jesús te puede ayudar a solucionar el problema. Tienes una dificultad económica, Jesús te la puede resolver. Y aunque eso sea cierto, esos son los adendos de lo esencial del Evangelio. El corazón del Evangelio es la salvación de tu alma. Es decir, que Dios te salve aunque no te sane la enfermedad. Exactamente. Que Dios te salve aunque tú sigas llevando a cuestas una dificultad. Pablo, hablando del problema que cargó, y dice que le ha orado 3 veces y me dijo, bástate de mi gracia, pero lo esencial estaba. Entonces sí, yo creo que en lo aplicativo a veces nosotros nos hemos equivocado a la hora de exponer la verdad del Evangelio. Yo creo que no con mala intención, pero no deberíamos apartarnos del núcleo, del objetivo central del Evangelio, que es la salvación del alma. De ahí en adelante Dios en su soberanía obrará en algunas circunstancias de la vida de los cristianos, porque nosotros vemos que aún en la iglesia hay circunstancias que son comunes a todos los humanos. Seguimos viendo problemas de alguien que emocionalmente fue herido, fue dañado, alguien que económicamente no está en la mejor condición, que alguien que tiene dificultades con los hijos o con la esposa, pero lo esencial sí está, que es la salvación de su alma. Pastor, y a eso se le puede agregar que el pensamiento humano de acercarse a Dios siempre es buscando un favor, porque el texto dice, y Jesús conociendo el pensamiento de ellos, era buscar un favor, pero como nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el favor que ellos buscaban? Sanidad. Pero Jesús sabía que el tipo tenía su problema mayor. Exacto. Y Jesús, pues el favor principal para Dios o el objetivo principal para Jesús era la salvación. Pero el pensamiento humano es acercarnos a Dios por favores que nombraba nuestro pastor acá. Y hay otra cosa que yo quiero destacar en el pasaje, porque vale la pena que pues yo como que lo tengo aquí en la cabeza, el pasaje, ¿sí? Me llama mucho la atención es cómo ven las personas ajenas a Jesús. Mire que lo tratan hasta de blasfemo. ¿Cierto? Sí, ahí está escrito. Claro, Tal dice, cual. venga, este está blasfemando. Porque hay algo claro. Nosotros sabemos que el único que perdona los pecados es Dios. Ujú. O sea, los superficiales que eran. No alcanzaban a entender quién era Jesús. Pero justo eso es interesante verlo a la luz de, hace poco lo hablamos, es Sí. que la declaración de Jesús ahí, cuando uno lee Lucas, dice que había venido gente de todos lados, que eran doctores, ¿sí? Y ellos están ahí, y claro, imagínense esa declaración para unos tipos que conocían a profundidad La lo que ley. era la ley, Mm. y llega y viene y dice que perdona pecados. En la parte cognoscitiva de ellos, el único que perdonaba pecados era Dios el Padre. O sea que ellos dicen, qué tremenda blasfemia viene y dice él, porque ellos lo veían a él como un hombre común y silvestre. Aún todavía. Y resulta que no era, él era Dios manifestado en carne. Y a mí en el verso 5 hay la respuesta del Señor a lo que decía el hermano Yair, es importante que nosotros, y a mí me gusta esa palabra que utiliza, dice, porque ¿qué es más fácil? O sea, a mí me causa impresión esa expresión tan bonita. Para el Señor Jesucristo perdonar cualquier pecado es fácil. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es misericordioso. Amén. Amén. Porque su gracia nunca se acaba. Y porque su amor es eterno. Porque uno evangelizando encuentra personas, ¿y será que Dios sí es capaz de perdonarme X o Y cosas? Así es. Claro, claro. Sí, Oiga, sí. entonces, qué bonito entender esa palabra fácil, porque estamos ante el Rey, estamos ante la autoridad, Que estamos tiene la ante solución. El que puede. el que puede, el que tiene el poder y el que está presto a hacerlo. Pues imagínate, Él es el Rey. Él puede cambiar el curso de lo que sea. ¿No? Y aparte de esto, ¿cuántos curiosos llegaron a aquel lugar? Gente con mucho conocimiento, adinerado, pero llegaron
por curiosidad, por saber quién era esta persona, y quedaron, pues al ver la magnitud de lo que Dios había hecho, pues se quedaron, ¿cierto? ¿Cuántos llegamos al Evangelio por curiosidad y se quedaron? Y déjeme añadir algo, Ahí hermano. Dios trató con Amén. Sí. la gente. Déjeme añadir algo. Acuérdese que el pensamiento, como decía el hermano Darwin, de ellos era que el pecado apenas para ellos se podía cubrir. Aquí Dios está quitándolo, perdonando. O sea, era otra cosa que estaba transformando todo como rey. Él estaba transformando, no estaba corrigiendo, era transformando toda una legislación que ellos tenían en mente, pero que Dios, por su actitud de rey y por su autoridad, estaba dando un cambio transformador a Total. todo. Total. Algo que nadie había hecho presente. No, porque ya la palabra y la parte contextual iba cambiando de cubrir a perdonar, era quitar. Y hoy estamos en esa gracia. Mire que el verso 6 me da pues una enseñanza muy importante. Porque Jesús, aparte de que ya se ha revelado como el Padre, la gente no ha podido entender quién es Él. Entonces, Él les dice, pues para que sepáis. Sí. O sea, ¿quién soy Otra yo? revelación ahí. Para que les quede claro. Para que les quede claro que yo no voy de charla aquí. O sea, es una expresión muy interesante. Porque parece que en el contexto existe la incertidumbre. ¿Sí será? Porque Él entiende lo que ellos piensan. Entonces les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder. Le dijo al paralítico que levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En otro de los evangelios dice que la gente le decía, no es permitido llevarlo porque es día sábado. Jesús les dijo, y él dijo, pues el que me dijo que me levantara, también me dijo que me llevara a la cama. ¿Cuál es el problema? O sea, que es una bofetada también a quienes piensan en el sábado. Porque en el sábado no se podía hacer ninguna actividad. Así es. Pero Jesús no solamente lo sana en sábado, sino que también le da posibilidad de que haga una obra. Él, el individuo. Amén. ¿Cuál? Así El es. llevarse la cama para la casa. Y eso pudiera ser testimonio para los demás también. Pero claro. Y Es una manera de hacerle ver al auditorio que Él es el Rey. Amén. Que no hay norma que Él no pueda reformar, cambiar. Amén. Él todo lo puede. Él es el Rey. Más allá de que usted juzgue que no es, que es incoherente, que no debió ser, pues Él es el Rey. Amén. Y entonces viene aquí a colación lo que enseñábamos en un programa pasado sobre la autoridad. amén. ¿Lo recuerdas? Y dijimos algo que tal vez a alguien pudo haberle causado como cierta incomodidad. El que manda, manda, aunque mande mal. Cuando llegamos a Jesús, no estamos llegando con ese pensamiento de que Él manda mal. Él siempre mandará bien. Amén. Pero aquella vez lo tomamos como figura para ilustrar la autoridad en el campo humano. Pero cuando hablamos de la autoridad de Jesús, Él es el Rey, Él es perfecto, Él es incuestionable, Él es Dios, Él es el Padre, Él es todo. Él, en uno de sus atributos más interesantes, simplemente Él es Dios. Y pare de contar. Pastor, y era el único que podía romper los paradigmas que había, como el sábado, que no se Todo. podía hacer nada, ¿cierto? Todo. Otra frase importante aquí que nosotros debemos recalcar es porque el Hijo solamente tiene potestad en la tierra Claro. para perdonar pecados. Qué importante eso, porque en la tierra está la palabra, en la tierra está su iglesia, en la tierra está su poder, en la tierra está todo el escenario donde Él va a demostrar esto. Es la misión. Es el trabajo, es la misión. Entonces, cabe decir que es aquí en la tierra donde estamos los pecadores, donde estaban los pecadores, porque los que hemos conocido ya hemos tenido esta fortuna de poder sentir esta gracia de Dios. Y mire, hermano Mauricio, que es muy interesante eso que usted dice, porque pues yo aquí pensando, ¿no? El cerebro. Eso se dispara en muchas cosas. Sí,
me llama la atención porque resulta que Dios no socorrió a los ángeles, Amén. sino a la descendencia de Abraham. Y él fue claro en Jericó. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era el hombre. Y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, dice que él no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Entonces, cuando el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, está en la tierra, simplemente está buscando ¿a quién? A seres humanos. No se dedicó a buscar a las Exacto. huestes que operan en las regiones celestes, ni a los principados ni a las potestades. Porque con su muerte y su resurrección, la eternidad de los principados y potestades y huestes infernales de maldad quedó definida eternamente. Amén. Es decir, jamás podrán acceder al favor y la misericordia. Y hay una razón, porque no los socorrió a ellos. Y déjeme, Y ahí es donde se cumple lo que Pablo dijo. Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Pastor, ¿Por qué no socorrió a los ángeles? Porque él quiso tener misericordia de la descendencia de Abraham. Pastor, quiero darle un dato. Hemos tenido una excelente audiencia el día de hoy, a pesar de ser sábado. ¿Mm? Es muy difícil tener una audiencia de esto un día sábado. Y quisiera pedirle a nuestro pastor, el hermano Darwin, que nos colabore con los comentarios de YouTube para ir saludando a las personas. Hemos tenido un alcance de hasta 180 personas conectadas hasta el momento. Y quiero recordarle a todos nuestros hermanos que están conectados y a todas las personas que están conectadas en BR Radio y en Generación Timoteo, darle seguir, darle me gusta a la página y compartir. Pues el motivo de esto es poder llegar a muchas personas con el Evangelio. Y mire, pastor, ya tenemos la primera donación de estrellas. Como la obra empieza primero por casa, ¿cierto? Ya mi esposa donó 100 estrellas. Entonces, claro, es cierto, la obra empieza, tiene que empezar en casa. Está bien. Quiero saludar de una manera muy especial a mi esposa, quien donó ya 100 estrellas, que es equivalente a 14,000 pesos. Wow. Entonces, a todas las personas que estén conectadas, no se les olvide darle like, compartir y desde ya, hoy, empezar a apoyarnos con las estrellitas. Pastor Darwin, en YouTube, ¿cómo estamos? Hermano Jair, no quiero saludar a Yurladi Torres desde Cúcuta, Ana María Reyes, Maru Vega, Julianis Escobar, hermano Wilfrido, que le enviamos un saludo. No sabemos si ya regresó a la ciudad de Bogotá porque estaba de vacaciones, hermano Wilfrido. A la hermana Gladys Hernández, Rosana Ospino, Oscar Rueda, John Barrios. Pero yo quiero enviar un saludo a alguien de Facebook, al hermano Prudencio Claro, quien nos saluda desde mi tierra, desde Tarra Norte de Santander, el corazón del Catatumbo. Un saludo al hermano Prudencio y su familia, a la hermana Elba, unas personas muy especiales para mí, quienes quiero mucho, así que un saludo muy especial para ellos. Quiero saludar en Facebook al hermano Jason Pinzón, el hermano Dani Restrepo Padilla, Olga Milena Sánchez, Eliacid Cuadros Balanta, Pablo Gavani, Alexandra Martínez, Olguita Edith Mendieta, Prudencio, quien saludaba a nuestro hermano Darwin, Olguita, Rosa Atuesta, Yoleida Trillos y a muchísimas personas que están conectados desde todo el territorio nacional e internacional, pastor. Desde el Atlántico hasta el Catatumbo, el Cauca, el Amazonas, están conectados con nosotros el día de hoy. Y para finalizar y seguir con el espacio, quiero saludar de una manera muy especial a mi madre, a mis hermanos que están conectados desde el Atlántico, pastor. Qué bueno. Y estamos motivando para que compartan. Amén. En el versículo 7, para ir ya concluyendo también, porque ahorita vienen otros programas. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Otra. Hay otro caso ahí muy importante que refleja que a pesar de las obras, la gente no entiende. Uh-huh. Porque lo que están mirando aquí es que Dios le dio poder a Jesús. Sí. Eso es lo que está diciendo el Eso es texto. lo que está diciendo. Uh-huh. Y sí, gracias Dios por darle tanto poder a Jesús. Más o menos lo que están diciendo. Sí, Así es. es verdad.
desconociendo que el que estaba ahí no era otro diferente que Dios. Amén. Lo tenían presente. Claro, era el cumplimiento de la profecía que decía, he aquí, yo que hablo, estaré presente. Isaías 35. Y en Isaías 35, verso 4, ustedes leen eso. Dios en persona vendrá y los salvará. Por eso viene a mi mente que estaba en la iglesia, en un salón, y pues le había hecho un diseño especial, una iglesia que Dios me dio la oportunidad de construir, un salón. Y estaba en el salón, tipo 5 de la tarde, cuando llegaron dos tipos ahí, saludaron, preguntaron por el pastor, me les presenté. Me dijeron, lo que pasa es que traemos una oferta muy importante. Ahora que estamos en el proceso de paz, somos en el tiempo de Pastrana. Ujú. Queremos organizar un proyecto para radio y televisión y mirando tu iglesia, nos parece que sería muy interesante que se involucrara en este proyecto. Yo le dije, claro, no hay ningún problema. Ahí estoy. Me interesa contribuir con la difusión del evangelio y si es por el bien de Colombia, pues con mayores veras. De pronto uno de ellos dice, venga, ¿y qué iglesia es esta? Esta es Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Digo, ustedes son los huérfanos. Dijo, esos solos. No, los huérfanos. Sí, no tenemos Sí. padre. Sí, no tenemos. Ustedes no tienen padre. Y yo pues guardé prudencia, me quedé callado mientras él desahogaba todo lo que tenía. De repente el otro que va con él le dice, venga, yo creo que estamos equivocados. ¿Y por qué? Yo, porque es que también la Biblia dice que el que tiene al Hijo Tiene el Padre. Si os tienen al Hijo, tienen al Padre. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe por qué? Porque el Hijo es el Padre. Amén. Y tener al Padre es tener al Hijo. Y tener al Hijo es tener al Padre. Pero mire que al final hay un cuestionamiento que rodea todos los evangelios. ¿Quién es Jesús? Sigue la duda, la incertidumbre para los la hombres. gente, aún para sus discípulos. Por eso la revelación de Pedro es tan interesante, ¿no? Que solo vino a ser confirmada esa revelación después del Pentecostés. Porque, oiga una cosa, lean los evangelios y miren el comportamiento de los apóstoles antes del Pentecostés y después. Y ustedes entenderán que una cosa es ver a Jesús antes del Pentecostés desde la cosmovisión apostólica y cómo lo vieron después. Amén. He ahí el por qué se presentan todos esos fenómenos anormales en los apóstoles antes del Pentecostés. Antes del Pentecostés lo venden, antes del Pentecostés lo niegan, antes del Pentecostés son incrédulos, antes del Pentecostés son violentos. Mire a los Boanerges, queriendo meterle candela a los samaritanos. Y días después, Los hijos del trueno. claro, yo titulé una enseñanza No sea tronado, refiriéndome a esa escena tan interesante. Tan interesante. Y lo que le enseña a uno es que una cosa es el hombre natural que sigue a Jesús por lo que ve, otra cosa es el hombre espiritual que sigue a Jesús por lo que Jesús es para su vida. Y eso es lo que llevó a Jesús un día a decir, tengo muchas cosas que decirles, pero no les puedo decir ahora, ustedes son carnales. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará, A toda verdad. sabrán todo. Amén. Y ese es el cambio que se da. Por eso cuando a mí me preguntan una persona si en el Espíritu Santo puede ser salva, la respuesta es no, porque será un hombre natural, carnal. Solo cuando el hombre alcanza a entender las riquezas de la gracia de Dios a través del Evangelio, el Espíritu Santo comienza a cambiar, a transformar, a hacer posible que ese hombre llegue a ser un verdadero hijo de Dios. Y es que, hermano, aquí hay que aclarar algo, el privilegio que Dios tiene y el que ha dado y el que nosotros tenemos. Si miramos la claridad y como Dios muestra sus credenciales para que no exista duda alguna de que Él es Dios, viendo y siendo partícipes y protagonistas de la escena y aún no creían, imagínense nosotros
tener el privilegio que Dios nos haya abierto el entendimiento para poder comprender eso. Y aparte de eso, que ya en su vida y en la vida de cualquier cristiano que ame a Dios y que haya creído de verdad a su palabra, pueda decir, yo soy testigo del poder de Dios en mi vida. Amén. Eso es lo más importante, que las personas puedan entender que lo que son, lo que saben, donde están, es por la misericordia de Dios, que nadie puede vencer el pecado si no es por el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo en la vida del hombre es el que hace que la persona se haga vencedora sobre la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para ir concluyendo, permítame decirle, 1, Jesús es el Rey que tiene autoridad. 2, Jesús es el Padre que se revela ante su Hijo, que es el paralítico. 3, Jesús tiene la solución a cualquier problema. 4, Él es el único que puede perdonar pecados. Por eso, contra todo concepto religioso, Jesús es el único que puede perdonar. Y Él se los dejó claro a los judíos. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Y ustedes no creen que yo soy? En vuestros pecados moriréis. Podemos concluir diciendo lo que Pedro dice en su segundo sermón. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El tiempo se nos fue, pero no se...